Son las 7 de la mañana con 49 minutos y como lo anunciamos al inicio, ahora nos vamos a dedicar a un tema diferente. A todos nos interesa, evidentemente. Están aquí Jorge Valdión, periodista deportivo de medios públicos, Juan Carlos Holguín, empresario deportivo, y Carlos Sevilla, entrenador de fútbol. Caballeros, buenos días, gracias por aceptar esta invitación. Hay una polémica y una controversia en torno a la contratación de Hernán Darío Gómez, del Bolillo Gómez, como nuevo director técnico de este proceso de la selección ecuatoriana de fútbol. Unos dicen que es una contratación orientada, dirigida, nada más que a buscar resultados y con la visión puesta en clasificar nuevamente al Ecuador a Qatar 2022, pero que poco impacto, poca influencia tendrá en la formación de nuevos talentos y nuevos líderes para el fútbol ecuatoriano. ¿Qué dicen ustedes? Comenzamos con Carlos Sevilla. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a Juan Carlos, a Jorge. Decirle que lo fundamental es saber por qué no clasificamos al Mundial de Rusia, donde se jugó muy bien al fútbol. ¿Por qué no clasificamos? Fue un espectáculo. Porque no hemos tenido autocrítica, porque nos quedamos señalando X, A, B, inconveniente, problema que se presentó, pero la realidad del fútbol ecuatoriano es totalmente diferente, distinta. Considero, digamos, que el fútbol ecuatoriano necesita un proyecto, necesita gente que pueda trabajar en ese proyecto a largo plazo. En lo que respecta a... Pero para usted, ¿tenemos una visión estratégica o no? No está trazado absolutamente nada, simplemente veo que se va a contratar a Hernán Darío, que es un técnico calificado. Él ha demostrado aquí y en otros países que conoce de la materia. Ahora, ¿a qué viene? Lo que pasa es que no nos han informado, no nos han dicho qué es lo que va a hacer, por qué se contrata a Hernán Darío, para qué se contrata y qué es lo que va a hacer Hernán Darío. Pero la realidad del fútbol ecuatoriano es totalmente diferente, tenemos inconvenientes a todo nivel, en todos los estamentos, y eso hay que ir solucionando, porque una sola persona, en este caso como Hernán Darío, no va a poder solucionar los grandes inconvenientes que tiene el fútbol ecuatoriano. Dicho de otra manera, sea quien sea el que se ponga al frente de este proceso, carece de visión estratégica porque no existe hoy por hoy, es lo que usted afirma. Juan Carlos Holguín. Bueno, muy buenos días a todos. Yo concuerdo con lo que dice el profe Sevilla, y definitivamente lo que vemos es la falta de una, inclusive de una política pública que tenga que ver con lo que queremos como fútbol ecuatoriano construir en el mediano y largo plazo. Creo que el Mundial de Rusia nos deja una gran enseñanza, y es que la mayoría de los países que llegaron hasta instancias finales fueron países que tuvieron esta conversación hace varios años, pero no desde la lógica de una simple federación, sino que la política deportiva de un país, entendiendo al fútbol como de interés público y entendiendo que el fútbol puede ser un gran ejemplo para el desarrollo, hicieron proyectos de mediano plazo que permiten tener procesos de por lo menos 20 años con objetivos muy claros desde el deporte de base. ¿Cuáles son los países que podrían ser ejemplares? Un modelo para el Ecuador en esta materia. Son ejemplares el modelo alemán, más allá del resultado deportivo de este último mundial, donde hace aproximadamente 17 años el gobierno alemán con la Federación Alemana de Fútbol crearon un proyecto de largo plazo de qué tipo de juego necesita Alemania, qué es lo que queremos con el fútbol enseñar a la juventud, cómo se tiene que enseñar el deporte base en los colegios, en las escuelas públicas. Un ejemplo muy claro también puede ser el de Colombia. Colombia se fue por la línea de Pekerman hace algunos años con el apoyo del gobierno de Juan Manuel Santos para construir un proyecto de mediano plazo sobre lo que quería el fútbol colombiano desde el punto de vista también de la ejemplaridad. Yo creo que no podemos entender si el bolillo es o no una buena solución en este momento, porque yo podría decir, el bolillo sí, a pesar de ser un retroceso en el tiempo, el bolillo vino en un momento, recordemos, en medio de la crisis económica de este país, había muchos problemas a la interna de la federación. Hay que decir que en su momento el bolillo nos devolvió la confianza. Y es así, y el bolillo tiene principios que yo creo lamentablemente volvemos a requerirlos en la coyuntura actual, pero de nada sirve que venga el Bolillo Gómez si no cambia la dirigencia de la Federación Ecuatoriana de Fútbol.
Mi mensaje es muy claro, el bolillo sí, los dirigentes no. Estamos con dirigentes todavía enquistados de un proceso que ha sido completamente nocivo para el fútbol ecuatoriano. Yo difiero con el profe Sevilla en una cosa. La autocrítica de la clasificación al Mundial para mí no pasa por lo deportivo. No podemos ir al Mundial cuando tenemos al presidente o al expresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol detenido, sindicado, y el fútbol es de ejemplaridad. Muy interesante lo que dice Juan Carlos Holguín, y muy pronto habrá nuevamente elecciones de autoridades en la Federación Ecuatoriana de Fútbol. ¿Habría que esperar a que se produzcan estas elecciones para que sean estas nuevas autoridades con un enfoque renovado las que tomen una decisión sobre este tema, el de Hernán Darío Gómez y también el de la ausencia de visión estratégica, Jorge Valdión? Sí, Eduardo, un saludo para ti, para los invitados. Definitivamente que este es un tema que no es ilegal, pero me parece que es poco ético. El hecho de contratar a un entrenador a 6 meses de finalizar una gestión, contratar a un entrenador, hacerle un contrato por 4 años, me parece que es algo que la Federación Ecuatoriana de Fútbol no debió tomar en cuenta y permitir que sea el nuevo directorio el que tome esta decisión, porque puede pasar de que exista una inestabilidad y que el próximo directorio no esté de acuerdo con Hernán Darío Gómez y esto nos genere un problema nuevamente. Además, hay otras cosas que decía Juan Carlos que me parece que es muy interesante en el tema de todo el cuestionamiento que tiene hoy una Federación Ecuatoriana de Fútbol, todo el cuestionamiento que ha sucedido con países de América, sobre todo después del FIFA Gate, ¿no? Nos hemos visto afectados, la parte deportiva fue evidente en el Mundial. Esto habla precisamente de que las cosas no se hicieron bien. No es posible que en los últimos días el debate sea si llega o no llega el ex coordinador de las selecciones ecuatorianas de fútbol de vuelta. ¿Se refiere usted a Vinicio Luna? Al capitán Luna. Cuando es una persona que fue sentenciada 2 veces siendo parte de la Federación Ecuatoriana de Fútbol por distintos delitos, sentenciada, no hay suposiciones, fue sentenciada. No se puede pensar que una persona pueda llegar de nuevo a una representación nacional. ¿Y eso ocurriría si llega el Bolillo Gómez? Ese fue un pedido, según se sabe, extraoficial, pero esto ha sido negado. Esto ha sido negado. Bien, entonces, no tenemos mucho tiempo más. Una ronda final de comentarios. Se han dicho cosas muy importantes, muy interesantes sobre todo esto que además está pendiente y le pido que usted lo aclare. Esta especie de asociación deseable entre lo público, entre la Federación Ecuatoriana de Fútbol y una política de Estado, un Ministerio del Deporte, se me ocurre. Nos gustaría que nos lo aclare. Comentario final, Carlos Sevilla. No, decir que lamentablemente nuestro país, en la Asamblea, no hay una comisión de deportes. Pertenece los deportes a salud. Y la verdad, la salud es una parte y el deporte es totalmente distinto, diferente. Habla de la Asamblea Nacional. De la Asamblea General. Ahí no hay una comisión. ¿Pero cree que hay un vacío normativo en esta materia? Indudablemente, porque nosotros no hay una norma, no hay una ley que oriente, que guíe al deporte ecuatoriano con la finalidad de masificar, no solamente en el fútbol, sino en las distintas disciplinas. No sabemos cuando aparece un talento en el fútbol o en cualquier otro deporte. ¿Por qué? Porque no hay competencias, o si hay competencias, no hay quien le mire, no hay quien le oriente, no hay quien le instruya a ese talento y peor, trabajar al talento. La prueba está en que en las divisiones menores, hablando del fútbol, no veo yo un jugador que tenga unas características de un Alex Aguinaga, no veo, digamos, las características. Y no porque no exista, probablemente existen, pero ¿qué es lo que sucede? Pero son talentos invisibles. Invisibles, y que esos talentos no quieren involucrarse dentro del proceso que nosotros no lo tenemos definido. Bueno, probablemente si el proceso no ha llegado a localizarles, es difícil que ellos localicen al proceso también, ¿no? Juan Carlos Holguín. Sí, definitivamente se requiere el diálogo desde el gobierno nacional, desde el Estado ecuatoriano relacionado a la política que queremos en nuestro fútbol. El fútbol a través del FIFA Gate cambió. Y cambió en el escenario de que ya no es privado. Cuando leemos la declaración de la fiscal Loretta Lynch el 3 de diciembre del 2015, dice: Estados Unidos realiza esto porque este es el deporte más practicado por los niños de este país y no puede estar manejado por la corrupción. Por lo tanto, yo creo que el gobierno nacional requiere tener a través de la secretaria de Deportes en este momento
una visión sobre el tema, una opinión de qué es lo que buscamos. Definitivamente tenemos problemas muy grandes en esta federación. Ahora es lo del bolillo en esta semana que pasará de la discusión, pero vamos a volver a la discusión de los derechos de televisión. Se declaró desierta una licitación con los uruguayos. En Francia hay una ley que rige hacia los derechos de televisión de la Liga Profesional de Fútbol. ¿Por qué? Porque el fútbol es tan importante en su impacto de ejemplaridad en la ciudadanía, que requiere que todos los procesos sean transparentes, con rendición de cuenta, con democracia, y eso es lo que buscamos a partir de enero. Yo nuevamente creo que el bolillo es una buena noticia, pero tienen que haber ciertos condicionantes. Que no vuelva el capitán Luna, por más que tenga un trabajo profesional bueno, él no fue ejemplar para nuestro proceso. Él necesita ser sancionado de por vida en la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Nuevamente, no juzgo a la parte personal de él, pero necesitamos nuevas prácticas en la federación para que esto tenga un impacto positivo en las nuevas generaciones. Jorge Valdión. Definitivamente que las cosas tienen que cambiar y mucho en la Federación Ecuatoriana de Fútbol, ¿no? Es un organismo que durante muchos años, con este pretexto de que estos organismos internacionales tienen una autonomía, ¿no?, han hecho y han deshecho. No solamente la Federación, hablo del Comité Olímpico Ecuatoriano, cuestionado en su momento también, y como dicen los invitados que hemos tenido el día de hoy acá, es necesario, Eduardo, es necesario que el gobierno meta mano en esto, que el gobierno tenga políticas claras, que el gobierno sepa lo que se está haciendo a nivel formativo. No se pueden priorizar resultados a nivel formativo, sino, valga la redundancia, la formación del jugador, ¿no? No podemos seguir teniendo en una categoría sub-12 muchachos de 18 años buscando una ventaja deportiva, con adulteración de documentos. El problema va mucho más allá del fútbol, el problema es un problema de sociedad. Entonces, todo este tipo de situaciones, la Federación Ecuatoriana de Fútbol las va a resolver cuando la Federación Ecuatoriana de Fútbol sea un organismo probo, sea un organismo ejemplar, sea un organismo que maneja bien sus cosas. Pero si semana a semana tenemos novedades, tenemos problemas, tenemos inconvenientes, es muy difícil que ellos puedan llegar a ser un ejemplo. Nos dejan tarea nuestros invitados de esta mañana, muchos temas sobre los que reflexionar. El fútbol es mucho más que 11 jugadores pateando una pelota y tratando de meter un gol, evidentemente. Estamos hablando de una cadena de valor que afecta, influye en el mundo entero, en la cultura del mundo, y es mucho más que un negocio. Es también la construcción de ideas, de valores, de características, de propiedades, las que deben ser, por supuesto, condiciones en la construcción de seres humanos íntegros en nuestra sociedad y en el mundo entero. Y es un llamado a que haya una clara disociación entre estas mafias o estas malas conductas y el deporte, el fútbol. Hay que salvarlo de ello. Gracias nuevamente por aceptar esta invitación. Muchas gracias. Jorge Valdión, periodista de Medios Públicos, Juan Carlos Holguín, empresario deportivo, y Carlos Sevilla, entrenador de fútbol. Y para concluir esta emisión y esta semana de trabajo, Diario El Telégrafo, como siempre, es nuestra recomendación al final de este espacio. El Telégrafo nos dice: desde hoy rige el alza de la pensión al seguro campesino. Es una muy buena noticia para los agricultores de este país. Además, Diario El Telégrafo nos informa acerca de la reestructuración de la dirigencia nacional del Movimiento País, en donde Gustavo Baroja sustituye a Ricardo Zambrano como líder de este movimiento político. Y finalmente, El Telégrafo nos dice: Centro de Inteligencia reemplaza a la CENAIN. Es un nuevo organismo que estará presidido por Jorge Costa y será parte de las nuevas disposiciones de las leyes en materia de seguridad en el país. 8 de la mañana, 3 minutos. Gracias por su sintonía. Lunes a las 6:55 nuevamente estaremos con ustedes en otra semana de trabajo aquí en Primera Impresión. Buen fin de semana.